de Dios, hermanos. Se han gozado en la presencia de Dios, ¿cierto que sí? Amén. Entonces vamos con la palabra. Yo llevarles al Salmo 33, 12. Salmo capítulo 33, versículo 12. Salmo capítulo 33, versículo 12. 12. La bendita palabra del Señor dice así en nombre del Padre, del Hijo y en nombre poderoso del Espíritu Santo de Dios. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que le escogió como heredad para él. ¿Qué quiero decirle? Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que le escogió para heredad para él. Gloria a Dios. Quiero hablarles del tema: bienaventurados los que tienen hambre y tienen sed de justicia. Amén. Sabemos que las naciones necesitan sanidad y que Dios quiere sanarlas. La pregunta que nos hacemos entonces es: ¿cómo se logrará la sanidad de las naciones? Pues bien, Dios la sanará a través de la generación de Elías, que está levantando para restaurar el altar de la adoración a Dios. Elías profetizó y ministró por años, y el mayor problema que encontraba era la idolatría de Israel. Esta nunca había sido desarraigada, y en los días de Elías la adoración a Baal y Asera se fortalecía a través de la influencia de Jezabel, la esposa de Acab, el rey de Israel. El culto a los dioses era inmoral, era sangriento, se ofrecían sacrificios humanos y se ejercía la prostitución en los templos. En medio de esta situación apareció el profeta Elías para detener el avance de la idolatría que amenazaba con destruir el culto a Dios. Pero la cuestión no era la idolatría, el problema central estaba en el corazón de la nación y en el corazón de los gobernantes. Los ídolos solo manifestaban la debilidad y los pecados escondidos en el corazón de las personas. Israel fue tras esos ídolos porque no confiaban en el Dios de Israel. Se habían dejado influenciar por la idolatría que proliferaban aquellos tiempos, y se habían olvidado totalmente de Dios, se habían apartado totalmente de Dios. Y Dios prometió bendecir la tierra a través de Abraham y multiplicar su descendencia, pero estas promesas venían acompañadas de una demanda suprema que era obediencia a los mandamientos y la confianza en el Dios de Abraham, Isaac, Jacob, que al Dios invisible. ¿Qué sucede cuando una nación no confía en Dios? Se buscan ídolos, dioses que reflejen los temores y debilidades, y una vez que estos ídolos se establecen y se entronizan sobre las culturas de los demonios y adueñan de ellos y despliegan su poder atemorizante a la gente que demuestra amor a ellos. Así se encontraba Israel, y así están muchas naciones en el día de hoy. En Latinoamérica, las sectas y creencias autónomas reflejan la manera en que las personas se someten voluntariamente a estas pautas. Deuteronomio capítulo 4, versículo 39 al 40, la palabra del Señor dice así: aprended pues hoy y reflexiona en tu corazón, que Jehová es Dios, arriba del cielo y abajo de la tierra, y no hay otro, y guarda sus estatutos y sus mandamientos, los cuales yo te mando hoy, para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, y prolongues tu día sobre la tierra que Jehová tu Dios te da para siempre. Mira la promesa que dice el Señor: los cuales yo te mando hoy para que te vaya bien a ti y a tus hijos y a los hijos después de tus hijos. Hay tanta necesidad en nuestros pueblos que la gente fabrica ídolos continuamente con la esperanza de ver solucionados sus problemas. ¿Qué es lo que vemos hoy en día? La gloria es de Dios, pero estos siempre cometen mayor esclavitud espiritual y ignorancia a la gente. Buscamos dioses, buscamos criaturas formadas por el hombre para adorarla, olvidándonos de un Dios que dice que es un Dios de lo imposible. ¿Qué es lo que dice Juan 10:10? Dice: el ladrón no vino sino para robar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida
Si teme a la pobreza, termina adorando el dinero. Si teme a la soledad y a la debilidad, termina adorando el poder y sometiéndose a la influencia de otros. Si teme a la ignorancia, termina adorando a la ciencia y el conocimiento. Y el pueblo de Israel tenía a sus enemigos, por eso hacía alianza con ellos. Tenía la escasez y terminaban adorando a los dioses de la lluvia y la fertilidad. Tenían a los dioses visibles de sus enemigos y terminaban también adorándolos ellos. Salmo 33, 12. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, dice la palabra de Dios. Aunque Dios desea bendecir a su pueblo y usarlo para bendecir la tierra, el diablo siempre trata de destruirlo. Satanás quiere maldecir a los hijos e hijas y separarlos de la herencia y el destino eterno que Dios tiene para ellos. Es por eso que han atacado salvajemente a las familias, sembrando semillas de discordia, de desconfianza y confusión, vidas destruidas, relaciones quebradas y esperanzas y sueños totalmente destruidos. Lamentablemente muchos son los cristianos que no esperan que esa maldición sea rota. Por eso cuando vamos a Isaías 10:27 dice, en aquel día, puede ser hoy, yo quitaré de tu hombro esa carga, dice, que el yugo del diablo, dice, se cubrirá con la unción del Espíritu Santo, bendito Dios. Por eso necesitamos reclamar continuamente el poder de la sangre de mi Cristo y la gloria. Creo que la fe nos lleva sencillamente a declarar lo que mi Cristo ha hecho en la cruz y celebrar la victoria que Él tiene para nosotros. Por eso los cristianos no pueden ver la luz, porque están mirando las tinieblas, no buscan un avivamiento en los últimos tiempos, y el avivamiento es el remedio de Dios para las situaciones desesperadas que estamos viviendo. ¿Cómo podemos ver una nación libre? ¿Cómo podemos ver una ciudad libre? ¿Cómo podemos ver hogares libres si no es a través de un avivamiento? Cuando el Espíritu Santo fluya, levantará tanta maldad y tanta corrupción y veremos la gloria de Dios bendiciendo cada vida y cada corazón. El problema de este punto de vista fatalista es que no dan suficiente mérito al omnipotente de lo que es Dios. Es cierto que a medida que se aproxima el bien, el mal se acrecenta. El Nuevo Testamento lo enseña claramente. Pero también es cierto que así como crece el mal, crece la justicia. Y a medida que se levanta la marea del mal, Dios derrama su misericordia y su gracia en una medida mucho más grande de lo que se está viendo. No debemos tener al enemigo. Sabemos que Él no cesará en su intento de destruir la obra de Dios, que es la herencia de los hijos de Dios. La hora ha llegado cuando juntos hagamos la obra de Dios, hermano, sabiendo que las señales hablan de seguir a los que creen, para que el mundo que no conoce al Señor crea que verdaderamente existe. Ha llegado la hora y sabemos que los tiempos que estamos viviendo son tiempos prestados. El periodo de gracia está para cerrarse, pero nosotros somos tan insolentes que no nos hemos dado cuenta el tiempo que estamos viviendo, hermano. Un tiempo de zozobra, de angustia, de violencia, de incertidumbre que nos está acercando cada día más y más a la venida de mi Cristo y la gloria. Y la hora ha llegado para que juntas hagamos la obra de Dios, hermano. Su palabra, su autoridad, hoy y siempre, y opera en el momento conveniente conforme a su voluntad. No obstante, ofrece la posibilidad de acabar una obra por fe, y la santa pasión será el bautismo, será el latido del Espíritu Santo en los últimos tiempos, que cada vez se acerca más. Juan capítulo 15, versículo 13 dice así: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que van de venir. ¿Quién es el Espíritu Santo? Miles de personas estaban sentadas, dice, en la ladera del monte, y Jesús les hablaba en un lenguaje que podían comprender, usando palabras como hambre y sed. Y dijo: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. El hambre y la sed de las que hablaban no era física, sino que es espiritual. El caso de la mujer samaritana. Cuando yo le llevo al Evangelio según San Juan capítulo 4, Juan capítulo 4, versículo 10,
La palabra del Señor dice así. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y la mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Estaba diciendo: dame de esa agua para yo no volver a ti aquí a este lugar con este cántaro a llevar agua. Dame esa agua. Y el Señor dice que de nuestro interior fluirán fuentes de agua que saltan para la vida eterna. Y eso es el Espíritu Santo de Dios nuestro. Miles de personas estaban sentadas en la ladera. No se refería a un deseo que pudiera ser fácilmente satisfecho por el hombre. Estaba hablando de algo diferente. Hablar un cambio. Estaba hablando de alcanzar la santidad y la justicia que está totalmente bajo la bendita voluntad de Él. No estaba hablando del agua que el hombre puede conseguir haciendo pozos y todo ello. Estaba hablando de algo que está internamente en el corazón de cada uno de nosotros. A veces nuestros apetitos humanos son satisfechos demasiadamente fácil. ¿Cómo sabrán los cerdos se contaminan qué? Los cerdos se contentan con comer cáscaras que los llevan, pero no hacen algo al ser humano inmortal. El deseo de santidad es lo que más bendice Dios, hermano. Es el deseo de las cosas más profundas de Dios, lo que Él bendice y recompensa. Es el deseo de conocer y el deseo de justicia. El deseo de conocer la palabra de Dios. ¿Qué es lo que más satisface a Dios? Josué capítulo 1, versículo 8. ¿Qué es lo que dice? Nunca se apartará de tu boca este libro, dice. Medita de él de día y de noche, para que hagas conforme a lo que está escrito de él. Y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Con qué? Con la palabra. La historia humana está gobernada por dos cosas: la palabra de Dios hablada por él y declarada por los profetas, y la intercesión de los guerreros de oración. Cada palabra que Dios pronuncia es cierta. Cada palabra, profecía y promesa serán cumplidas y totalmente hechas bajo la voluntad de Dios. Cuando sí, es que nosotros tenemos que darnos cuenta cuando Dios se convirtió a Dios. ¿Qué hizo Dios en su vida? ¿Qué ha hecho Dios en su corazón? Yo quiero decirle, cuando yo me convertí al Señor, yo no buscaba una experiencia o una evidencia, buscaba más de Jesús, buscaba al dador. Había tenido vislumbre de su amor, de su poder, de su presencia, pero quería más de Jesús. Había probado un poco, pero quería más de lo que había probado. Jesús prometió: bienaventurados los que tienen hambre y sed. Fue cuando vino a ver al Espíritu Santo en una madrugada en este lugar y calmó esa hambre, esa sed en toda mi vida. No creo que haya límite, hermano, para que Jesús pueda dar. No hay límite. Y cuando usted tenga hambre y sed de su presencia y se entregue a Él y a su voluntad, sus anhelos serán totalmente satisfechos. Experimentamos como yo la gloria de Dios. Sí, experimentamos, hermano. Cuando yo digo que experimentamos como mi persona, siente la llenura de Dios, la comunión profunda de su poder, la cercanía de su presencia que mora en usted y mora en mi persona. Él me ha enseñado a amar más cada día su palabra, y es mi bálsamo espiritual, mi refrigerio para mi alma, y en los devocionales en la madrugada me deleito en su presencia, meditando en la bendita palabra de Él. ¿Qué pasó con Moisés? Él le pidió a Dios que le mostrara su gloria, pero si Moisés hablaba cara a cara con él en el monte, Moisés lo conocía y sin embargo quería más. Decía: yo quiero ver tu gloria, muéstrame tu gloria. Eso quiere decir que nada lo llenaba hasta no ver la gloria de Dios en su vida. Vivimos en una sociedad que parece de todo tipo de males.
El mundo de hoy está enfermo y necesita una sanidad espiritual. Una parte significativa de la población padece de todo tipo de males y tiene carencia de las cosas más esenciales para vivir dignamente. Por más que las organizaciones especializadas luchan para que toda la humanidad tome conciencia de esta necesidad, nuestro planeta sigue cada vez más y más y más castigado y enfermo. Miremos, violencia, muerte, injusticia, corrupción son la moneda corriente en este momento. Por esa razón son muchos los que acuden al ocultismo y a diferentes sectas controladas por los malignos, esperando encontrar en ellas una solución para sus vidas totalmente insatisfechas. Jesús nos libra. La Biblia dice que Jesús, viendo tanta indolencia del ser humano, dice que nos libra de las ataduras del diablo, hermano. Cuando vamos a Colosenses capítulo 2 versículo 15 dice: y despojando a los principados y a los potestades los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Los problemas espirituales son una gran dificultad que padecen muchas personas cuando se involucran en alguna secta del ocultismo o han visitado por curanderos, adivinos, han consultado brujos. Muchas veces decimos no, pero cuando nosotros no conocíamos a Dios, ¿a cuántos desconocidos nos vimos? ¿A cuántos brujos, a cuántos hechiceros no nos acercamos nosotros? ¿A cuántos no le leían las manos, la palma de las manos? Los problemas espirituales, hermano, son una gran dificultad que padecen muchas personas cuando se involucran en alguna secta del ocultismo o han visitado curanderos, adivinos y brujos. Muchas veces estamos en los caminos de Dios, hermano, y muchas veces nos damos cuenta que nosotros visitamos curanderos, adivinos y brujos, y esas vinculaciones tienen variadas consecuencias en nuestras vidas. Ejemplos: tienen mucha gente vive depresiva, tienen temor, tienen nerviosismo, y ven figuras que se les aparecen muchas veces en la noche, voces en las mentes y otras manifestaciones similares que están viviendo en este momento. Todo consecuencia de haber nosotros conocido estas sectas en un tiempo atrás. Pero hoy, en la palabra del Señor, Dios nos está hablando, hermano, que aunque tengamos eso, aunque hayamos practicado eso, nosotros tenemos a alguien que nos dice que nos va a hacer libre de todo ello, hermano. Porque así como venció el diablo en la cruz del Calvario, así como lo venció en el ayuno de los 40 días, también, hermano, está dispuesto a vencerlo para que usted quede libre de todo el injusticia de él. ¿Por qué no venció en la cruz del Calvario? Definitivamente el hombre sin Dios está totalmente caída libre. Los problemas étnicos, raciales, religiosos, familiares y el conflicto interno de cada persona lo hacen pedir a gritos un cambio, y la iglesia tiene la oportunidad de producir ese cambio, hermano. Dios puede y quiere convertir esa situación, pero está esperando que nosotros, la iglesia, de una vez por todas asumamos el poder y la autoridad que nos ha sido delegada. Ignoramos todo eso, pero cuando usted va a Marcos capítulo 16, al último capítulo del libro, usted encuentra que la palabra del Señor habla muy claro. Dice que estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, son los enfermos pondrán las manos y sanarán, y si cogieran cosas mortíferas no les hará daño. Habla de una promesa que no es para nadie, es para la iglesia, para usted, para mí. Bendito sea el nombre de Dios. Y Dios quiere revestir esa situación que estamos viviendo, pero está esperando que nosotros, la iglesia, nos demos libertad para poder hacerlo. ¿Qué le dijo Jesús a los discípulos? Lo mismo que le dijo a ellos, nos lo está diciendo a nosotros hoy en día. Mateo capítulo 10 versículo 8 le decía a ellos: sanará enfermos, limpiar leprosos, resucitarán muertos, echar fuera demonios, de gracia recibiréis y de gracia darás. Eso que le dijo a ellos es
Creo que estamos haciendo. Que definitivamente despertemos del letargo, porque estamos en víspera de un gran avivamiento mundial. Las señales lo están confirmando en este momento. Los focos de un despertar espiritual comienzan a multiplicarse en diferentes partes del mundo. Lugares en el mundo que en este momento están impactados por un avivamiento grande, hermano. Y viene un avivamiento, se lo aseguro. Yo le he dicho a Dios que yo no paso una eternidad sin antes no ver eso, porque estoy seguro que viene, hermano. El diablo ya lo sabe, y en su astuta maquinación intenta traer en la iglesia confusión, división, distracción, a fin de impedir que ocurra semejante poder del Espíritu Santo. Dios quiere derramar un avivamiento entre nosotros y por todo el mundo, pero necesita que, igual que Habacuc, oremos para que esto suceda. Recuerden, sin oración, hermanos, no hay avivamiento. Habacuc presentó a Dios su necesidad y su obra, pero no se quedó allí. Ya presentó eso, no se quedó allí, se puso a orar y le decía: Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos, hazla conocer, dice en Habacuc capítulo 3, versículo 2. ¿Por qué clama Habacuc por un avivamiento? ¿Qué era la solución que atravesaba el pueblo de Israel en los tiempos de Habacuc para que él pidiera eso? Eran tiempos de destrucción, eran tiempos de iniquidad, era el tiempo de violencia, momentos de gran injusticia, codicia, opresión y total idolatría. Eran tiempos difíciles para él. Es aquí en medio de esa situación dramática que Habacuc le pide al Señor que avive su obra. ¿Acaso eso no se parece a lo que estamos viviendo hoy en día nosotros? Por eso, en Efesios capítulo 5, habla la palabra del Señor. Y dice: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te devorará mi Cristo de la gloria. Esta debe ser también nuestra oración. La resignación es la oración del derrotado, del vencido, del que no tiene esperanza. La queja es el grito desesperado y omnipotente, del que nada puede hacer, del que solo puede quejarse y lamentarse. Pero el pueblo de Dios no está ni vencido, ni tampoco está derrotado, ni tampoco es impotente. El pueblo de Dios tiene un recurso extraordinario en tiempos de profunda necesidad, y eso se llama la oración. Orar por un avivamiento de la obra del Señor en tiempos de profunda necesidad como lo vivimos hoy en día. Hay una petición que Dios quiere que le demos, y esa petición es que aviva tu obra en medio de estos tiempos. Somos nosotros, hermano. No podemos vivir, iglesia de Dios, pasivo viendo la situación que está viviendo el mundo, porque eso nos va a arrojar a nosotros, nuestra familia, nuestros hijos, a todos nuestros seres queridos. No importa la situación que estemos viviendo, muchas veces porque estamos viviendo bien y no hay escasez, no hay miseria, casi que no nos preocupamos por ello. Por la palabra del Señor dice que no seamos oidores olvidadizos, sino oidores y hacedores de la bendita palabra de Dios, hermano. El pueblo del tiempo en que la palabra del Señor nos muestra que Habacuc, antes de decir que había tu pueblo, le estaba diciendo, él recordaba todo lo que había hecho Dios en tiempo pasado y lo enfrentó. Yo le decía: recuerda, Señor. Y el primer recuerdo que le dijo el profeta son los milagros que él hizo en Egipto para librar a su pueblo de la esclavitud y llevarlo a la tierra que rodea y el invierno. Le estaban diciendo: recuerda. El recuerdo del tiempo en que partió el mar rojo en dos para que el pueblo pasara en seco y cómo los egipcios fueron ahogados. El recuerdo de la revelación de Dios en el monte Sinaí cuando le entregó las tablas a Moisés de la ley. El recuerdo de las obras maravillosas del cruce del Jordán para que entrara a la tierra prometida, abriendo el Jordán en dos. El recuerdo de cuando él detuvo el sol y la luna en medio de la guerra, cuando Josué estaba peleando y llegaba la noche. El tiempo de profunda necesidad, somos animados
vamos a mirar hacia adelante, recordando las grandes obras para las cuales Dios ha hecho mirar a su pueblo. Nosotros tenemos que recordar que todo lo que hizo en el tiempo pasado lo puede volver a hacer en este mismo tiempo, porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Bendito sea el nombre de Dios. Sí, sus obras de liberación, de salvación, de esplendor y de gloria tienen que volverse a ver, hermano. Al mirar hacia adelante, debemos tener en cuenta que las obras que realizó el ayer refrescan nuestra memoria para que recordemos que Él pelea por su pueblo. Miramos la oración de Daniel. Daniel capítulo 9, versículo 3 dice: y volví mi rostro al Dios, buscando renovación y ruego, en ayuno, silicio y ceniza. Y Daniel 6:10 dice: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en casa y abriendo las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y daba grandes, ¿cierto?, gracias a Dios, como lo hacía tiempo atrás. O sea, cuando se hizo el edicto de que todo aquel que oraba y que no le diera la gloria al Dios de Nabucodonosor, lo echaron al foso de los leones. Cuando él oyó eso, dice, al contrario, se fue, abrió las ventanas del aposento que daban frente a Jerusalén y empezó a arrodillarse 3 veces al día. No le importaba lo que el rey había dicho, lo que le importaba era que él estaba en la presencia de Dios y Dios lo bendijo. La gloria es de Dios. David, en el Salmo capítulo 63, versículo 1 dice: Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida, donde no hay agua. Está hablando David. Pedro, en Hechos capítulo 3, versículo 1 dice: Pedro y Juan subían junto al templo a la hora novena, la hora de la oración. Pedro también practicaba una vida de oración totalmente disciplinada. Siempre buscaba un lugar donde nadie lo perturbara para poder orar. Cuando Pedro estaba preso en la cárcel, la iglesia dice, hacía oración por él, y el ángel se le apareció y lo sacó de la cárcel. Lo dice, la iglesia hacía oración. Hermano, cuando muchas veces tenemos una necesidad, cuando tenemos un problema, un conflicto, una angustia, y usted clama a la iglesia y la iglesia ora, Dios escucha y Dios sana y Dios bendice y Dios restaura. Espérate, porque tenemos este tipo de Dios nosotros también. ¿Qué tenemos de Jesús? En Marcos capítulo 6, versículo 46. Después que los sumos despedidos se fue al monte, dice, a orar. Él es el ejemplo en la oración, siempre estaba buscando en oración a su Padre. ¿Y qué de nosotros? Hermano, estamos en los últimos tiempos. Es tiempo de buscar a Dios. Dios está dando la última oportunidad, porque todo se está cumpliendo. El periodo de gracia está para cerrarse. ¿Qué dice Isaías capítulo 55, versículo del 6 al 7? Dice, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamad en tanto que está cercano, deja el impío, dice, su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá piedad de él, y al Dios vuestro, el cual será amplio y perdonar. Pero dice muy claro, buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Habacuc capítulo 2, versículo 3 dice, aunque la visión tardare por un tiempo, mas se apresura a servir, y no mentirá, y aunque tarde, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Eso nos muestra que viene un avivamiento sobre esta tierra. No porque nosotros lo merezcamos, sino por la gracia infinita de Dios. Eran grandes cosas entre nosotros por amor a su iglesia, pero muy especial por amor a todos los que están perdiendo en este momento. Un avivamiento será la solución para esta nación que está en crisis, para esta nación que está en incertidumbre. Solamente un avivamiento, hermano, Dios lo ha prometido, pero está esperando que su pueblo empiece a orar, que su pueblo empiece a clamar. ¿Cuántas veces, hermano, se le está pidiendo a usted, hermano, por qué no viene a un ayuno? Vamos a orar. Vamos a orar. Por eso
ese aislamiento. Vamos a orar por la iglesia, vamos a orar por este pueblo, vamos a orar por esa gente que no conoce a Dios. Pero mientras estamos aquí escuchamos, pero cuando salimos se va por el otro lado. ¿Por qué? Cuando vamos al libro de Jeremías, usted encuentra el pueblo que el Señor dice, pueblo duro de servicio, que están viendo las obras que estoy haciendo y no creen, y me han desechado, me han abandonado. Hermanos, no estamos viviendo en estos tiempos, es el mismo. Pero Dios está clamando, viviendo para que la iglesia entre en un despertar, para que la gente de la iglesia despierte y empiece a buscar a Dios. ¿Cuántas veces nosotros buscamos a Dios en oración? ¿Cuántas veces? Solamente cuando hay calamidad, solamente cuando hay problemas, solamente cuando hay conflictos, solamente cuando hay violencias, cuando hay enfermedades. Pero el resto nos olvidamos que hay un Dios que nos ama y que quiere lo mejor para nosotros. Ya es tanto lo que quiere para nosotros el Señor, que ha prolongado la gracia para que muchos podamos encontrar el camino recto a esa bendición que tiene para nosotros. Pero no solamente ese mundo inconverso, sino que ese mundo vive su familia, vive su hogar, vive todos ellos que necesitan la bendición de Dios. ¿Para qué nos preocupamos por tantas cosas materiales, hermano? ¿Para qué nos preocupamos por tantas cosas triviales de la vida? Cuando nosotros reconocemos por la bendita palabra, que la bendita palabra del Señor dice que el que murió, murió y nada se llevó, todo le quedó. Lo único que nos llevamos y lo que tenemos puesto. Entonces es tiempo de buscar a Dios. Nos está dando una última oportunidad más. Busquemos a Dios mientras puede ser hallado. La gente se queja de la situación que estamos viviendo. Los conflictos que se van viviendo en un consejo por la salud, por tantas cosas que están promoviendo aquí. Hermanos, nosotros no debemos preocuparnos por todo lo que está pasando en la parte de allá del consejo y tantas cosas que está haciendo. No nos preocupemos por eso, hermano, porque nosotros tenemos un Dios poderoso, hermano, que nos ha dicho que en medio de la tribulación Él estará con nosotros, que Él nos sacará en victoria. Entonces, ¿por qué preocuparnos? Pero tenemos que buscarlo, porque la palabra del Señor que dice que la bendición viene a través de la obediencia. A través de la obediencia. Cuando Él le dijo a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela, ¿acaso Abraham vivía en la pobreza? ¿Acaso Abraham estaba sin hacer nada? Dice que era un oriental que tenía todo, comodidad, lujo, prosperidad en su casa. Y su padre era fabricante de ídolos. Pero de allí medio lo llamó el Señor. Y él no se puso a ver que tenía tanto esto para poder seguir, no. El Señor le dijo, ven, deja tu casa, tu parentela, que te va a llevar a una tierra diferente. ¿A qué tierra? No le estaba mostrando tierra, solamente le estaba dando por promesa, te voy a llevar a una tierra diferente. Y Abraham se levantó y fue tras esa promesa. Y se demoró mucho tiempo, sí, porque le dijo, será bendición para las familias de la tierra. Y pasaron muchos años y él pudo ver la gloria de Dios a través del tiempo. ¿Cuántos años tenía Abraham cuando nació Isaac? 100 años. ¿Cuántos años se demoró esa promesa? 25 años. Pero ahí estuvo Dios haciendo eso. Hermano, eso mismo, hermano. La obediencia y la fidelidad y la fe, Dios lo bendice. Pues ¿acaso Dios no les está dando a usted lo mismo? ¿Acaso Dios no está hablando en la palabra lo mismo? Esta nación necesita la oración, esta nación necesita el clamor, esta nación necesita la súplica de un pueblo que se levante en oración, hermano, y que venga un avivamiento que romperá todos los esquemas, hermano, y muchos vendrán a los pies de Dios influyendo su misma familia. Créalo, créalo, créalo. Yo lo creo.
Entonces es tiempo de mover de Dios, hermano. Es tiempo que nos levantemos, hermano, y empecemos a clamar a Dios y veremos las promesas cumplidas. Dios promete y cumple. Porque Él dice: no soy hijo de hombre para que mienta, hijo de hombre para que se me cuenta. Lo dijo y lo hará. Y eso es para usted. Que su familia no venga a los pies de Dios, la familia. No importa, hermano, siga orando, siga clamando, porque la obra no la va a hacer usted, la obra la hace el Espíritu Santo. Créanme que sí. Nosotros no somos capaces de convertir a nadie, hermano, por el Espíritu Santo sin convencer. Y aquí se está. ¿Cuántas veces hemos ayunado por la familia? ¿Cuántas veces hemos clamado por ellos? No importa que estén lejos. La Biblia dice que para los que están cerca, como para los que están lejos, también es la bendición. No se preocupen tanto por su trabajo. No se preocupen tanto por su negocio. No se preocupen tanto por las finanzas, hermano. Preocúpese por el Dios que quiere trabajo, las finanzas y lo que usted necesita, bendito Dios. Él le proveerá. Entreguen todo al Señor y verá la mano de Dios bendiciendo su vida. Crean. Hoy es tiempo de victoria. Hoy es tiempo de buscar a Dios. Es que nos da más pereza buscar a Dios. Cuando usted tiene un negocio, ¿qué es lo que hace usted? Vive pendiente de ese negocio, ¿cierto? ¿Cuánto tiempo le dedica a ese negocio? ¿A qué hora sabe, a qué hora cierra? Cuando usted está en una empresa trabajando y tiene un cargo, ¿a qué hora sale de la empresa? ¿A qué hora debe de la empresa? Le cumple al hombre, le cumple a esa necesidad humana. ¿Cuántas veces le cumple a Dios así? ¿Cuántas veces le cumple al Señor? ¿Cuántas veces usted madruga, man, a buscar el rostro de Dios para decirle: Señor, bendice mi familia, bendice mi negocio, bendice lo que hay en las actividades que voy a desempeñar? ¿Cuántas veces usted va al cuarto de su hijo o de su hija y coloca sus manos sobre ellos y los bendice en el nombre de Jesús de Nazaret para que los saquen victoria? ¿Cuántas veces lo hacemos? Nunca lo hacemos. Nunca. ¿Cuántas veces los hijos salen al colegio? Los entregan a alguien que se los lleva al colegio. ¿Y usted sabe si volverán otra vez a su casa? No. Pero cuando se lo entregamos al Señor, sabemos que se lo lleva y lo vuelve a traer. Ahora, usted no puede tener tiempo para utilizar, no tengo tiempo para, hermano, pero sí tiene tiempo para orar. Si la iglesia ora, si la iglesia se levanta, se levanta y dobla las rodillas y empezamos a clamar por un avivamiento, hermanos, usted no tiene que hacer nada porque el Espíritu Santo empieza a convencer y a trabajar en su hogar, en su familia, en su vecindario, en su trabajo, donde sea, hermano. Por eso ¿qué pasaba con los discípulos? El Señor no los mandó cuando ascendió al cielo, no los mandó que se fueran a trabajar. No, Él antes de irse les dijo: no se vayan de Jerusalén porque van a ser revestidos del poder del Espíritu Santo. Ellos sin el Espíritu Santo no eran nada. Ellos sin el Espíritu Santo eran basura, digamos, porque ya se iba Cristo y ellos quedaban solos. Pero cuando se reunieron en el aposento alto, el Espíritu Santo vino sobre ellos a los 10 días de estar orando. ¿Qué pasó? Se levantaron, ya no eran esos que habían entrado allí, eran diferentes. Ahora salían por las calles, iban por los pueblos hablando la palabra, y cuando los tomaban los metían en la cárcel y les decían: no hablen más en ese hombre. Y ellos decían: es necesario hablar de él, a obedecer a él antes que los hombres. Ya no tenían temor, ya había pasado algo, el Espíritu Santo los llevaba, el Espíritu Santo los guiaba. Y eso va a pasar a la iglesia cuando haya un avivamiento, bendito Dios. Usted será
el instrumento que Dios va a usar para llevar palabra de Dios. Hágalo, levántese, hermano. Empiece a buscar de Dios. Empiece a darle el tiempo al Señor y usted verá la gloria de Dios en su vida, hermano. Hay veces nosotros cuando rebosamos de salud, rebosamos de vida, no nos importa nada, porque tenemos salud. Pues no sabemos que este cuerpo se va deteriorando poco a poco y vienen las enfermedades y vienen los quebrantos de salud, porque la vida nos pasa la factura de lo que hemos hecho más adelante de la vejez. Entonces empieza a pasar la factura, entonces empiezan los quebrantos de salud. Hermano, antes de que eso venga, levántese en el amor del Señor y déjame la gloria de Dios. Y muchas veces me dicen, eso sí es verdad. Yo le digo, sí es verdad. Sí es verdad. Tengo 84 años, hermano, y no me duele una uña. Se lo digo porque estoy pendiente de él. Hasta las 2 de la mañana que orando a Dios. ¿Por qué? Porque mis años de vejez es cuando más he amado a Dios. En mis años de vejez es cuando más lo busco, lo amo, es cuando más me meto ahora que cuando tenía menos de años. ¿Por qué? Porque sé que está llegando un tiempo que no sé cuántos años más tendrá Dios para uno, pero mientras te duren los años, también busquemos de Dios para que Dios lo quiera. Porque la intención de nosotros no es quedarnos, es irnos con Él. Pero eso depende de cómo estamos nosotros. Hermano, busque a Dios, que Dios es vida, Dios es salud. Deje que Dios llegue. Haga después, busque a Dios. Ese mismo Cristo que caminaba por los polvorientos caminos de Palestina está aquí esta mañana también. Ese que levantaba a los paralíticos, que limpiaba a los leprosos, que sacaba a los muertos de la tumba, está aquí también con nosotros. Pero ellos creían. Yo no sé ustedes en qué la creído, porque cuando caemos en un Dios que puede de grandeza, cuando las cosas se dan, ese Dios no nos ha abandonado, no está Dios. Hermano, por favor, empecemos a dar por esta nación, porque lo que viene es difícil. Se ha dado cuenta de que usted en su casa abre el grifo y hay agua. Ya hay ciudades enteras donde la escasez de agua es grande. Se están muriendo de sed porque no tienen agua. Y si no tienen agua, no tienen pan para comer. Nosotros tenemos el privilegio de tener este limpio de casa y el pan para comer. Entonces eso es para darle gracias a Dios, eso es para levantarse y empezar a buscar a Dios. Amado, dámosle a Dios, Señor, estamos dispuestos a dejarlo a Él, porque hay un avivamiento en lo que dice Habacuc, digámoslo como dice Habacuc, aviva tu obra en estos tiempos de la conocer. Y el Espíritu Santo está dispuesto. ¿Cómo podemos pedirle a Dios que haga algo si nosotros no le damos nada? Démosle a Dios para que Dios nos dé también. Y entonces podemos decir, como dice la Biblia, buscarme mientras pueda ser hallado. Le pido, hermano, no sé cuántos en esta mañana, aleluya, de los que están aquí.